Continuamos en nuestra aspiración de aprender de los errores. Para eso distinguimos, en primer lugar, hablar de la verdad o del error o de la mentira como un primer paso para poder aprender de los errores. Si no hay verdades, no puede haber errores. Admitir que hay errores implica admitir que hay un modo no equivocado de hacer las cosas. Ahí vimos primero la mentira y después las distorsiones intencionales de la verdad o la posverdad, cuando arreglamos los hechos con medias verdades, con excusas y cosas, armamos un relato en el cual terminamos, de algún modo, haciendo creer otra realidad, distinta de lo que realmente ocurrió. Ahora nos toca dar un paso más. Y es que ocurre en algunos casos que esta distorsión de la realidad no es una distorsión intencional, a veces es fruto de nuestra emocionalidad. Nosotros percibimos los hechos, percibimos la historia desde nuestras circunstancias y cada uno las trabaja de alguna manera distinta y las procesa de una manera distinta. El caso paradigmático que a mí más me hizo pensar en esto, y de algún modo me enfrentó con este problema por primera vez, y fue una de las primeras veces donde me encontré con este problema en las empresas familiares. Fue una vez que estaba en un viaje con un amigo y me dijo que quería charlar conmigo, que tenía un problema grave y que quería compartirlo conmigo. Entonces teníamos que ir a una reunión con un empresario y entonces decidimos ir caminando, íbamos caminando, charlando, así él me podía contar su problema. ¿Cuál era el problema que tenía este empresario? Su hijo. Su hijo básicamente no arrancaba, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa que no arrancaba? Que se había recibido y estaba, pero no lograba trabajar en otros lugares porque sentía que era demasiado para trabajar en otros lugares. Tampoco podía trabajar, había intentado trabajar en la empresa de su padre y se había peleado con su padre y con todos los directores y había sido un horror. Y la cuestión era como muy terrible porque no lograba encontrar una solución. El chico encima no quería ser mantenido, entonces había como que pagarle un sueldo, pero entonces como que era todo un drama terrible. Esos dramas donde uno no tiene muchas respuestas. ¿Qué vas a decir? La cuestión es que venía así, veníamos charlando de esto. Y lo compartíamos, yo lo escuchaba. Le fui diciendo algunas opiniones sobre algunos puntos de los que hoy los proceso de una manera mucho más racional en algunos procesos que en ese momento estaba todavía por ahí no tenía tan claro. Pero la cuestión es que quedó ahí. Llegamos al lugar donde teníamos que comer con este otro empresario y nos sentamos en la reunión. Al comenzar la reunión pregunta cómo estábamos y qué sé yo, y este empresario era a su vez el hijo del que había fundado su empresa. Y curiosamente, paradójicamente, o como fuera las circunstancias, empieza la reunión contándonos los problemas que él tenía con su padre. Entonces yo dije, bueno, otra vez sopa, ahora vamos a tener que hablar acá también de esto. Y esto que era un problema, ahora se convierte también acá en un problema. Pero ahí es donde vino mi sorpresa. Mi amigo, con el que habíamos estado compartiendo todo esto sin encontrarle salida, ni él ni yo, porque la verdad es que yo tampoco le había dado mucha salida, de repente le empieza a decir lo que tenía que hacer para relacionarse con su padre. Entonces yo lo miré atónito, porque diciendo, si esas son las respuestas, ¿por qué no las aplicas?
Y hasta ahí ya estaba atónito, pero ahí en eso siguió y terminó diciendo, explicando cómo él se relacionaba con sus hijos en el trabajo. Entonces yo ahí dije, entonces a mí en el momento hasta me indignó, dije, está mintiendo, o sea, hasta hice un juicio de valor, es un mal amigo porque le está mintiendo, le está dando soluciones que a él no le funcionaron. Es como que... Y ahí aprendí y entendí. Una cuestión, no estaban mintiendo, ni siquiera se estaba dando cuenta que lo mismo que él estaba explicando aplicaba para su vida. Tenía una distorsión de la realidad. Claramente estaba mirando la realidad desde un punto distorsionado. Pero era una distorsión de la que ni siquiera era consciente. Era una distorsión emocional. Y es que cuando nosotros vemos la realidad, la vemos subjetivamente. La palabra subjetivo es subjectus en latín. Lo que está debajo, lo que se mantiene debajo. Mientras que la palabra objetivo es lo que está allá afuera, lo que está alejado. Entonces, nosotros no tenemos esa posibilidad de separarnos de los hechos que nos han marcado. No existe en nosotros una categoría como para poder apagar la emocionalidad por un rato y decir, no, ahora lo voy a mirar con esta concentración o desde este punto de vista. No existe, no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad de ninguna manera, diría. Y esto es lo que les contaba, que pasa todos los días con las empresas familiares. O sea, cuando contamos las historias, mejor dicho, cuando pedimos que nos cuenten las historias, es decir, cuando cada uno cuenta su historia, cada uno las cuenta diferente y pone el acento en hechos que otros por ahí pasan por alto. E incluso algunos hechos que son por ahí contados por dos personas distintas, son contados de naturaleza completamente distinta y con una interpretación completamente distinta. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a plantearnos. Y a entender esta subjetividad. A empezar a entender que necesitamos encontrar esta suerte de empatía, pero no ya solo por una cuestión de el otro, empatizar con el otro, hacer uno el sentimiento del otro, sino también para entender la realidad. ¿Cómo mi amigo iba a encontrar lo que había hecho mal si no lo podía verbalizar? Si la historia que contaba era una historia que no tenía nada que ver con la realidad. ¿Desde dónde iba a mejorar en la medida en que no puede salir de ahí? Y eso es muy importante. En la tercera parte del libro vamos a volver sobre quiénes pueden ser ayudas en este proceso de objetivizar la verdad. Intentar ponerle algunos paños fríos a este relato emocional. Pero volvemos a lo que decíamos en la última clase respecto de la distorsión intencional. Tener equipos en nuestras empresas que nos puedan decir las verdades más dolorosas, que nos las puedan enrostrar en nuestra cara, sin que eso les cueste el puesto. Tener amigos a los que podamos escuchar de verdad, sin que en el momento que nos digan las verdades, nosotros nos ofendamos. Tenemos que permitir que en nuestra familia entendamos que hay visiones distintas de la realidad. Solo aceptando esa apertura hacia el exterior, puedo salir de mi subjectus, puedo salir de mi mirada tan personal,
tan afectada por la historia, por mis circunstancias, por lo que sentí, por lo que me dolió. Y mirarlo desde otra perspectiva. Solo en la medida en que pueda de algún modo objetivizar esta realidad, solo en la medida en que este amigo mío pudiera separar su caso de todos esos sentimientos que le generaban, solo en esa medida iba a poder aprender lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. Mientras se siguiera contando esa historia que no era intencional, pero estaba afectado por todas sus emociones, no iba a poder aprender. Necesitamos buscarnos mecanismos que nos permitan objetivizar esta realidad para poder aprender de los errores. Luego vamos a ver si hay o no algunas verdades que sean completamente objetivas o no. En la próxima clase vamos a analizar si hay verdades técnicas o no.